Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimos, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto. Es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio quiero poner un ejemplo, contar una breve historia. Dicen que en un lugar, en un reino, el rey hizo un concurso de pintura. Y entonces mucha gente participó en ese concurso. El rey pues quería un cuadro hermosamente realizado. Ese cuadro pues iba a recibir un reconocimiento. El tema del cuadro era la paz. Entonces los grandes pintores del reino empezaron a hacer su trabajo y cada uno generó cosas maravillosas. Muchos recurrieron a la naturaleza y entonces presentaron paisajes con un sol espléndido, con pues vegetación exuberante, con pues una presentación muy atractiva, llena de arte, muy exquisita, muy bien realizada. Todos los cuadros competían en este aspecto, en transmitir la paz a través de la experiencia de la naturaleza, a través de esos paisajes llenos de armonía, de luz y de equilibrio y de belleza. Pero resulta que entre estas pinturas había una que se distinguía, porque resulta que era un fondo oscuro, una montaña que imponía. Y entonces se podía apreciar que esa montaña pues estaba bajo una tormenta espantosa. Y toda esa composición invitaba al miedo, al terror. Y apenas en una esquina del cuadro se podría apreciar un ave que en medio de ese caos y de ese espanto, pues alimentaba a sus crías. Y la sorpresa fue que el rey decidió que este cuadro era el cuadro ganador, el cuadro que mejor transmitía la paz. Mucha gente no entendió
la decisión del rey. Pero lo que había pensado el rey es que la paz es eso. La paz es la capacidad, estamos hablando desde la lógica cristiana, desde la espiritualidad cristiana, mejor dicho, la paz es la capacidad de permanecer unidos a Dios en medio del conflicto, en medio de situaciones que se nos imponen, en medio de dificultades. Un buen creyente se mantiene unido a Dios y sabe que Dios es su defensa y puede incluso en esos contextos tan difíciles de superar, puede ser una persona en paz. Es lo que apreciamos hoy en el Evangelio. En este Evangelio, de pronto el contexto se vuelve muy complicado. Los apóstoles se encuentran en el mar, perciben que se avecina una tormenta, empiezan a asustarse y Jesús no está con ellos y sienten ese espanto. Y solo después de un rato se dan cuenta que esa sombra que circula por el mar, que parecía amenazante, era el propio Jesús. Y al final Jesús da la explicación de lo que acaba de pasar. Las palabras de Jesús son breves, concretas y claras, porque dice, su mente está embotada, es decir, no pueden leer bien la realidad, no pueden tomar conciencia de lo que pasan, están confundidos. Y enseguida Jesús aclara, su mente está embotada y no entendieron el milagro de los panes. Ahí está la clave de este evangelio. Se trata de ser personas que entendamos el milagro de los panes. Es un milagro muy conocido de Jesús, donde la gente está en un contexto de dificultad, necesita comer, y Jesús a partir de muy poco es capaz de alimentar a esa multitud de personas. Eso hay que entenderlo, hay que asimilarlo, hay que incorporarlo a nuestra vida, porque ese milagro lo que nos enseña es creer en un Dios providente, en un Dios que no va a permitir que caigamos, que no se va a olvidar de nosotros, que no abandona, sino que a su tiempo, a su modo, a su forma, se hace presente para salvarnos. Eso es la clave de la vida, para que los dolores que parecen imposibles de superar, podamos nosotros vencerlos con fe, para que nuestra mente no se embote, para que podamos ser lúcidos y enfrentar todas las dificultades que se presentan, porque Dios nos acompaña, porque Dios es Dios de la vida y nos da elementos para superar, recursos para recuperar la paz y la confianza. Estamos en una sociedad donde hay conflictos, hay dificultades, incluso hay muchas personas con enfermedades nerviosas, la ansiedad, la neurosis, la tristeza crónica, tantas cosas que afectan al ser humano. En una palabra, lo que hay que decir es que no acabamos de entender el milagro de los panes. Un milagro que habla de un Dios fuerte, bondadoso, solidario y cercano, que siempre está atento a lo que nos pasa,
Que así sea.